Buenos días, mi nombre es Alejandro Álvar González y siendo vicepresidente de la Asociación Atlántica Española, se me ha encomendado la misión de animar la conversación que vamos a tener y que ahora les presento. Mm. El pasado mes de mayo se cumplió el 75º aniversario de la creación de la OTAN, la Alianza Atlántica, una organización internacional de carácter político que se caracteriza por tener una caja de herramientas militar y una función securitaria. La OTAN ha sido, es, a juicio del noruego Jens Stoltenberg, su actual secretario general, la alianza militar más exitosa de la historia y basa su opinión en la excepcional longevidad de la organización y el hecho de haber salvaguardado la paz o haber salvaguardado a cada uno de sus miembros de cualquier agresión militar en sus territorios en este tiempo. Añadiría yo que a esa longevidad, con todos sus altibajos, decía, que no hubiera sido posible esto sin una capacidad innata de la organización para adaptarse y evolucionar. En estas tres grandes etapas en que podemos distinguir su tiempo, en primer lugar, toda la etapa de la Guerra Fría y hasta la caída del telón de acero y la implosión de la Unión Soviética, un segundo periodo que se abre con aquella esperanza que Fukuyama resumió en su tesis del final de la historia, un tiempo que va grosso modo del año 89 hasta 2014, tiempo en que la OTAN se abre al este, que coincide con una Europa que pareció desentenderse o hastiarse hasta algún punto de la seguridad y la defensa, que cayó quizá en una autocomplacencia victoriosa que la alejó de los conceptos de la disuasión, de ese sentido de alerta y de mantener las capacidades al día, y que, bueno, pues que nos ha llevado al final o que abre una nueva etapa al final, que es la que se produce diría yo, desde 2014 hasta este momento, que se inicia con aquella primera invasión de Ucrania por los famosos Little Green Men, los famosos hombrecitos verdes procedentes en buena medida y bajo las órdenes de la vecina Rusia, que desestabilizaron el Donbass, mientras Moscú procedía a la anexión de Crimea. Así entramos en la muy grave crisis que se inició entonces. De esto y mucho más podemos hablar a lo largo de la próxima hora. La conversación que mantenemos hoy, todos somos diplomáticos y paso a presentarlos, no sin antes agradeceros a ambos el esfuerzo que hacéis. Sé muy bien que tiempo es, desde luego, lo que menos os sobra. De Jorge Callar, jubilado, no me atrevería a decir que no está en activo, esa fase del activo no activo de los militares. En el caso de Jorge no funciona y desde luego diría incluso que me da no sé qué decir que está jubilado, porque Jorge sigue dictando conferencias, participando en cursos, publicando artículos y escribiendo un libro tras otro sin parar. El último, por cierto, está dedicado a Ucrania. Yo lo he leído, lo he subrayado y es más que aconsejable porque es un convenio de todos los datos, un compendio, perdón, de todos los datos que hay que manejar y un análisis muy riguroso de la situación. Jorge, además, se inició en la carrera diplomática en el año, si no me equivoco, 71, plena Guerra Fría, y es destinado en aquel tiempo como jovencísimo secretario de embajada, nada menos que a Varsovia, a una Varsovia que todavía no conocía quién era Lech Walesa, que todavía no imaginaba la posibilidad de que pronto llegase un papa polaco. No sé si tendrás algún comentario de aquellos tiempos que me recuerdan casi los tiempos de Casablanca y otros parecidos. Pasaste luego por Nueva York, por Naciones Unidas y después volviste a España, convirtiéndote primero en testigo y luego yo no dudo en decir que en buena medida en actor de esa larga y cuidadosa marcha que fue la transición, pero la transición de nuestra política exterior, que no era ni más ni menos que buscar el lugar que a España le correspondía en el mundo, el lugar en donde queríamos estar y los medios para lograrlo. Son los tiempos en que se produce una apertura de relaciones con los países del este, la entrada en la OTAN en el año 81 con el breve gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, el referéndum confirmatorio de Felipe González en el 86, aquella muy delicada operación que supuso el inicio de relaciones diplomáticas con Israel, cuando tú eras director general de Oriente Medio, algo sabrás de aquello, la firma del Tratado de Adhesión a la Unión Europea en el año 85, en fin. Jorge ha sido además el director político del ministerio, ha sido embajador en el Vaticano, en Rabat, en Estados Unidos, y por si se aburría,
que ha demostrado en su jubilación que no se aburre, fue también director del CSID y del CNI. Y nombro los dos porque la transición de uno a otro fue también un asunto serio. Jorge, veamos, me remonto a aquellos tiempos y me gustaría que nos dieras un poco tu punto de vista. ¿Cómo viviste el debate de la entrada en la OTAN? ¿Había un sentir diferenciado de Santa Cruz y la ciudadanía? ¿En algún momento se pudo pensar en el estatus de neutralidad de Suiza, Suecia, Austria? ¿O era al contrario el pago obligado para ser miembros de la Unión Europea? Y mientras te pregunto esto, pienso que ese tiempo también transcurría en el este. Y en el este, al poco tiempo, tenían que optar entre dos modelos. El modelo que propugnaba Moscú y el modelo que propugnaba Bruselas. Ellos también buscaban su lugar en el mundo y da la impresión de que en términos de libertad, de seguridad y de prosperidad, aquellos países del este europeo miraron a Occidente y empezaron a entrar en las organizaciones propias, Unión Europea y OTAN, y eso probablemente trajo otras consecuencias. Estoy pensando además en la particular psicología de Vladimir Putin. Son muchas preguntas, pero Jorge, tienes todo el tiempo que quieras para hablarnos de lo que piensas en este aspecto. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. La verdad es que sí, efectivamente son muchas preguntas y no sabría muy bien por dónde empezar. Quizá por la referencia que has hecho a la jubilación, ¿no? Y a tener o no tener tiempo. Recuerdo cuando me despedí del Papa de Benedicto XVI, al terminar mi misión allí como embajador ante la Santa Sede, me recibió y muy amablemente me dice, bueno, ¿se jubila usted ahora, verdad, embajador? Digo, pues no, Santidad, la verdad es que me quedaba cuerda todavía para un rato. Años más tarde todavía estuve en Washington como embajador. Dice, pues mire, yo tenía preparado decirle esto, así que se lo voy a decir de todas formas. Y Benedicto XVI era un hombre muy tímido, ¿verdad? Pero en privado era un hombre muy cálido, ¿no? Ganaba mucho, así como tenía terror, ¿verdad? Las masas y no se encontraba cómodo ante multitudes, a diferencia de Juan Pablo II. En privado era un hombre cordial. Y me dice, mire, lo que le quería decir era esto. Dice, haga usted todo lo que tenga que hacer ahora, porque el día que se jubile no tendrá tiempo. Y la verdad es que yo dije, qué butad, ¿no? Qué gracioso, qué simpático este hombre, cosas me dice. Pero la verdad es que tenía mucha razón, ¿no? Cuando uno se jubila acaba queriendo hacer muchas cosas, hace muchas cosas, las hace quizá con mayor desorden, pero en fin, es cierto que ando haciendo muchas cosas y me mantengo, pues en fin, procuro mantener las neuronas activas. Vamos a ver, yo sí, de las cosas que más orgulloso estoy quizá de mi vida, o la que más, es haber participado en esa transición, ¿no? Que nos hizo admirables en el mundo y en el que, pues no sé, los españoles nos demostramos que no éramos diferentes, como decía el eslogan de la época, Spain is different, sino que éramos no solo iguales que los otros, sino que incluso un poquito mejor que los otros, ¿no? Esa era un poco la ambición que teníamos en aquel momento. Yo viví con Calvo Sotelo, porque estuve en su gabinete, estuve en el gabinete de Calvo Sotelo, entre unas cosas que hice, y era el último mono de aquella Moncloa. En aquella Moncloa nada más había 34 personas en aquel momento. Se dice pronto cuando uno ve, ¿verdad?, el mastodonte en el que se ha convertido. Empezó a convertirse en mastodonte con Alfonso Guerra. Y yo seguí un poco de tiempo, incluso con Felipe González en su gabinete, ¿no? Pero viví la adhesión de España a la OTAN en aquel verano, pues con Pérez Llorca, con Calvo Sotelo. Yo no creo que nunca se planteara un estatuto de neutralidad para España. No, no era lo que, no era, no, no. Quiero decir, nadie quería un país neutral en una zona tan sensible como es el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Sobre todo el Estrecho de Gibraltar. Entonces, aquello era un precio. Queríamos integrarnos en Europa y integrarnos en Europa exigía también integrarnos las estructuras militares, ¿verdad?, que defendían aquel modelo de Europa. Y yo creo que la Unión de Centro Democrático lo entendió muy bien, ¿no? Y le hizo un enorme favor al PSOE, que en aquel momento todavía no lo entendía bien y que lo entendió cuando llegó al poder, porque se dio cuenta, en fin, de que una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es estar, ¿verdad?, teniendo que tomar decisiones. El PSOE puso una serie de condiciones para cubrir el expediente, hizo aquel referéndum de la yenca del sí pero no, ¿verdad? En fin, que todos recordamos, en el que, por cierto, al final el Partido Popular, lo que era, en fin, en aquel momento, votó por abstenerse. Es decir, aquello fue todo un contrasentido enorme, producto un poco también de la confusión que reinaba en la época. Pero yo creo que fue una decisión muy inteligente, muy acertada por parte de Calvo Sotelo en aquel momento y de Pérez Llorca, que vieron con claridad
que nuestra integración, la normalización de nuestras relaciones exteriores pasaba necesariamente por la integración en la OTAN. Igual que yo pienso que en este momento España tiene que invertir más en defensa, ¿no? Europa en los últimos años ha puesto su seguridad en manos de Estados Unidos, su energía en manos de Rusia y su, ¿no?, comercio en manos de China, y resulta que ninguno de los tres es plenamente fiable, ¿no? Estamos dando cuenta ahora si es reelegido Donald Trump lo que puede hacer con la OTAN. De forma que hay que gastar más en defensa, hay cosas que no son populares, pero los gobernantes pues tienen que hacer, ¿no? Porque para eso los hemos elegido, ¿no? Para tomar decisiones que a veces en fin. Yo viví muy de cerca todo aquello, porque mi primer destino, como bien has dicho, fue Polonia. Yo era un chico, aquí no teníamos relaciones diplomáticas con Polonia, y recuerdo que uno de mis primeros trabajos, el que más ilusión me hizo, el que me hizo sentirme más importante a los 25 años, fue cuando negocié, porque yo era el que iba a la embajada de la RDA en Varsovia a negociar la apertura de relaciones entre España y la RDA, que fue en el año 72 que se hizo. Yo iba a la embajada aquella y estaba en contacto directo con Felipe La Morena, que era entonces su director de Europa Oriental del ministerio. Me decía lo que tenía que decir, lo que podía aceptar, lo que no podía aceptar. Y bueno, se hizo, ¿no? Y luego volví a Madrid con el tratado, con el acuerdo, con el tratado firmado de establecimiento de relaciones, ¿no? Eh, la RDA, vamos a ver, viví muy de cerca, ¿sabes? También la unificación alemana. La unificación alemana, la caída del muro de Berlín, la desaparición de esa RDA con la que habíamos establecido relaciones diplomáticas pocos años antes. Claro, vamos a ver, es muy importante esto porque fue una conmoción en Europa. Y yo cuento en el libro este al que está referido algo que viví también muy de cerca, que fue un viaje a ver a Arafat en Túnez. Iba con Fernández Ordóñez, con Alain Dumas, que era el ministro francés de Exteriores, con Collins, que era la troika comunitaria, y Collins, que era el ministro irlandés. Íbamos a ver a Arafat y al día siguiente la caída del muro de Berlín. Recuerdo que estábamos en el aeropuerto esperando que llegara el avión francés a buscarnos, y yo iba con Fernández Ordóñez, íbamos los dos, y porque yo era director de África de Oriente Medio en aquella época. Y entonces le llamó Felipe González y le dijo: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Dice: pues me voy a ver a Arafat a Túnez. Dice: ¿no te parece que vas en dirección equivocada? Hoy lo que está pasando, importante, está pasando en el centro de Europa y no está pasando allí. Pero en fin, lo interesante de esto es que subimos al avión. En el avión aquel era muy pequeñito, los franceses eran muy rácanos, y entonces nos mandaron el avión más pequeño que tenían para hacer aquel viaje. Iban los tres ministros y cada ministro llevaba al director de Oriente Medio. Y entonces íbamos los seis, y muy apretados, y se oía todo lo que decían los ministros porque compartíamos, ¿verdad? Había un pequeño tabique y había un teléfono en ese tabique que utilizaba Roland Dumas. Bueno, durante el viaje los franceses estaban aterrorizados con la reunificación alemana. Literalmente, a mí lo que me sorprendió es que no es que estuvieran asustados y preocupados, porque en fin, razones tenían, habían tenido 3 guerras con Alemania, sino que no tuvieran un plan de contingencia para decir: bueno, si esto sucede, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Les pilló completamente. Mitterrand quería organizar un Consejo Europeo inmediatamente. Roland Dumas decía que había que prepararlo. Ordóñez decía que lo importante sería embridar, meter a Alemania Oriental en la OTAN también, porque lo que no se podía aceptar, lo que sería peligroso, sería tener una Alemania, ¿verdad?, que fuera por libre en Europa, que habría que... Bueno, eso fue el principio de la expansión de la OTAN hacia Oriente, ¿no? Hubo una negociación que acabó aceptando. Los rusos no querían a Alemania Oriental en la OTAN, pero acabaron aceptando porque no tuvieron más remedio, ¿no? Pero con el compromiso entendieron ellos de que, bueno, eso era un caso especial y no habría más. Hasta el punto de que hace muy poco, tengo aquí una cita que la voy a leer, porque hace muy poco Alexander Lukashevich, que es el embajador de Rusia ante la OSCE, ha dicho textualmente que había un compromiso de que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este. Y eso lo ha repetido en el año 22, lo dijo pocos días antes o pocas semanas antes de la invasión de Ucrania, ¿no? Ellos están convencidos de que eso es así, y no es así, no es así. Ah, ah, Cuando yo era director político, Javier Solana, que era mi ministro en aquel momento, me envió a hacer una gira por los países bálticos que acababan de alcanzar la independencia.
Y yo fui a verles y estuve en Tallinn, en fin, estuve en Riga, estuve Vilna, y en las tres capitales me recibieron los ministros de Asuntos Exteriores y en los tres yo les prometí el apoyo de España para su ingreso en la Comunidad Europea de la época. Y ellos, los tres me dijeron lo mismo: hicimos usted muy amable, le agradecemos mucho a España esta postura, pero lo que nosotros queremos es la OTAN. Porque, mire usted, Rusia está aquí al lado, le tenemos un miedo cerval. Y entonces yo le decía, pero mire usted, ¿por qué era nuestra posición en aquel momento? Nosotros pensamos que a lo mejor esto puede no redundar en una mayor seguridad para ustedes, esto puede poner muy nerviosos a los rusos, pueden entenderlo como una provocación, hay que ser prudentes. Y ellos me decían, mire usted está muy abajo, está muy lejos, está en el Mediterráneo, tiene ustedes un clima estupendo, pero si usted estuviera aquí, comprendería que nuestra seguridad nos exige esto, ¿no? Bueno, lo cierto es que ha habido una expansión de la OTAN que ha sido imparable. Yo creo que me está en la cuenta algo así, 16 países, no sé si ha sido 16 los que se han integrado, del antiguo bloque dominado, ¿verdad?, por la Unión Soviética. Y eso ha provocado una mentalidad de cerco, ha exacerbado un poco pues, las paranoias rusas de cerco, de aislamiento. Hay un libro que es de un señor que se llama Paul Danieri, que se llama Ukraine and Russia, que publicó en el año pasado, donde hace un análisis muy detallado del tema, ¿verdad?, de la expansión de la OTAN hacia el este, y llega a cuatro conclusiones que yo creo que son muy claras y con las que estoy de acuerdo. Primero, Rusia no quería una Alemania reunificada en la OTAN y la aceptó por impotencia, porque no pudo decir que no. Segundo, Rusia recibió garantías únicamente verbales en cuanto a la RDA también, ¿no? Pero no más allá, no con respecto a los demás países, no había eso de not one inch eastwards que se atribuye y que dijo efectivamente Baker cuando era secretario de Estado, fue un comentario, no fue un compromiso escrito formal, no hay nada por escrito. Y en cuarto lugar, a pesar de todo ello, Rusia entendió que había un cierto compromiso moral. Claro, aquí entramos de no extendernos hacia el este, ¿no? Aquí entramos en todos los países tienen derecho soberanamente a decidir su futuro y si quieren integrarse en la OTAN porque perciben que tienen problemas de seguridad, son libres de hacerlo. Pero también la organización es libre de aceptar o no aceptar a un país. Estamos viendo en la reciente cumbre de Vilna del año pasado con respecto a Ucrania, se le dijo sí, usted estamos dispuestos a aceptarla con dos: uno, cuando lo decidan los aliados, y dos, cuando se cumplan las condiciones. Es decir, no existe un derecho a ser admitido. Yo hasta cierto punto comprendo a George Kennan cuando, no en el famoso telegrama, sino años después, cuando decía que la expansión de la OTAN hacia el este, él decía, será un error fatídico por parte de Estados Unidos. Bueno, yo no sé si es un error fatídico o no, pero lo que sí sé es que ha excitado tendencias nacionalistas, tendencias antioccidentales, tendencias militaristas. Eh, y naturalmente, también creo que Rusia tiene mucha culpa de lo que ha pasado. Quiero decir, si no se ha podido llevar a cabo este objetivo, este sueño, ¿verdad?, de Gorbachev de una Europa unida desde el Algarve a los Urales, ha sido en buena parte por culpa también de la evolución en contra de las libertades que se ha seguido en Rusia, ¿no? Rusia, como dice Karamurza, es un país que ha pasado de una democracia imperfecta con Yeltsin a una dictadura perfecta con Putin, ¿no? Yo no quiero decir que Putin no hubiera hecho todo lo que ha hecho, pero también quiero decir que lo que ha hecho Rusia y la evolución que ha seguido Rusia, pues ha impedido que el acuerdo que se hizo en el año 97 con un acta fundacional Rusia-OTAN, pues no haya podido florecer, ¿no? Gorbachev incluso en algún momento dijo, me gustaría que Rusia pudiera entrar un día en la OTAN. Bueno, desgraciadamente. Y creo que esto es malo. Creo que lo que ha pasado es malo porque uno ha echado a Rusia en brazos de China y eso creo que no es bueno para Europa. Yo creo que ni es bueno para Estados Unidos ni es bueno para nadie. Y creo que además, pues, que lo ideal, ¿verdad?, sería atraer a Europa, de alguna forma procurar integrarla en nuestras estructuras de seguridad, en nuestras estructuras de defensa, en nuestras estructuras, en fin, todo lo que Rusia ha puesto patas arriba cuando ha invadido Ucrania.
Bueno, podemos hablar. Tú has dicho que relaciones con Israel. Bueno, sí, yo participé en las relaciones con Israel. Yo firmé, estuve en la mesa cuando se firmó el establecimiento de relaciones, la Conferencia de Paz de Madrid. En fin, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que eso nos aparta un poco del tema fundamental que es la OTAN. Y no sé si quieres que siga hablando o... Gracias, Jorge. Gracias. Yo creo que has tocado muchos temas y has tocado además los temas fundamentales que luego podrán surgir en la conversación una vez le haya cedido también y haya presentado a Jorge. Porque claro, bueno, en primer lugar, hablando de libros tuyos y de tu actividad, sé que estás escribiendo una novela, lo que me llama mucho la atención, porque ya, claro, también dedicarse a la novela solo te falta la Bueno, poesía. he escrito dos ya y son buenísimas, te advierto. Ah, bueno, las compraré, de acuerdo. Me rindo, me Dos rindo. novelas de espías, buenísimas. eh, eh, el tema de invertir en defensa, el tema de Trump es muy importante, el tema del compromiso de no extenderse al este, quién puede dar un compromiso? En la OTAN, desde luego, es unanimidad, la regla. Pero bueno, hay muchos temas ahí que tocaremos. Me vuelvo ahora al segundo invitado, que es Jorge Domecq. Jorge, como bien sabes, Jorge Dezcayar, Jorge Domecq es un muy importante directivo de Airbus que se hizo diplomático en la década de los 80, que dio sus pasos en la carrera en la Dirección General de Seguridad y Desarme, nuestra embajada en la OTAN, luego fue nombrado asesor del ministro de Defensa, a continuación pasa a ser jefe de gabinete del secretario general de la OTAN, Javier Solana, puesto fundamentalísimo en la organización. Y ahí estuvo desde el año 96 hasta el año 99. Ha sido, bueno, fueron tiempos balcánicos sobre todo, pero tiempos en los que Europa estaba cambiando de arriba abajo, como tú muy bien has apuntado, Jorge Dezcayar. Esto de tener dos Jorges es siempre un problema. Bueno, Jorge Domecq ha sido director general de Naciones Unidas, de Asuntos Multilaterales, ha sido embajador en Filipinas, lo que le da un buen conocimiento de algunos de los conflictos que surgen por aquella zona, Mar del Sur de China, Taiwán, Filipinas, en fin. Ha sido embajador ante la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, donde buena parte de los debates giran en torno a las medidas de confianza, aquellas que tratan de evitar malentendidos, accidentes que puedan incendiar la pradera, e inmediatamente a continuación pasó a ser director de la Agencia Europea de Defensa. Yo achaco a Jorge Domecq la primera definición que hubo con sentido práctico de la idea surgida de autonomía estratégica europea, porque en lugar de involucrarse en una discusión política en alguna medida estéril, porque tenía difícil salida por el diferente sentir que existe en Europa respecto del papel de Estados Unidos en la seguridad europea, en ese contexto Jorge Domecq apuntó que cualquier autonomía estratégica pasa por contar previamente con una industria de defensa que produzca las muy avanzadas capacidades que se precisan. Es decir, que la política de defensa europea pasa por una política europea de la industria de defensa. De esta manera expuso la necesidad de que haya unos bueyes que tiren del carro. Veo que tengo aquí una desorganización de papeles bastante llamativa, pero no. De aquellos años, recuerdo también, años 16 y 17, recuerdo también la participación de Jorge en las negociaciones para acercar la Unión Europea a la OTAN y la OTAN a la Unión Europea, porque son dos organizaciones que comparten buena parte de sus miembros, tienen la sede en la misma ciudad, no tienen más que cruzar la calle y, sin embargo, han vivido de espaldas durante mucho, mucho tiempo. El papel de Jorge en aquella negociación fue fundamental, como lo fue también la del entonces jefe de gabinete del alto representante de la Unión Europea, que resulta que también era español y también era diplomático. Y me refiero a Pedro Serrano de Haro. La relación de las dos organizaciones cambió a partir de ese momento y hoy la OTAN entra en la Unión Europea y la Unión Europea en la OTAN en conversaciones que se producen y reproducen continuamente. Y es algo que yo también viví muy de cerca, porque mientras Jorge y Pedro estaban del lado de la Unión Europea, yo era el que negociaba por el lado de la OTAN. Pero bueno, voy a volver al principio. Jorge, vamos a ver, Jorge Domecq, puntualizo. Tú fuiste jefe del gabinete de Javier Solana. La Unión Soviética ya había colapsado para aquel entonces. La OTAN ve entonces desaparecer su zona de confort, dicho, en fin, son palabras muy gruesas, el leitmotiv, si se quiere,
de la existencia de la OTAN. Es verdad que estaba Yugoslavia como problema securitario europeo, pero no era lo mismo. Y a mí me gustaría que nos contases un poco cómo se vivió la desaparición de ese leitmotiv desde dentro de la organización. Una organización que vivía de la disuasión, no se preguntó, bueno, y ahora vamos a ver a quién disuadimos, dónde estamos. Aquella autocomplacencia victoriosa a la que me referí antes produjo aquellos polvos de desincentivación en los temas de defensa que han traído estos lodos posteriores por hasta cierto punto abandonar la disuasión. Ilumínanos de aquellos tiempos, danos tu percepción, Jorge. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y gracias, Jorge, que me has facilitado mucho la introducción a este debate, al que agradezco mucho a la Asociación Atlántica Española que me haya invitado. Vamos a ver, la OTAN, que como todo documento que ha salido en el Tratado Atlántico de un enfoque anglosajón, tiene suficiente indefinición como para poder adaptarla a los tiempos. En la OTAN, todas las cumbres que ha habido desde principios de los años 90, porque tengo que recordaros que las cumbres ahora en la OTAN se organizan como churros, pero eso antes del año 89 era muy raro. Es más, en la segunda mitad de los años 80 costaba incluso trabajo organizar las ministeriales anuales, tanto de ministros de Exteriores como de Defensa. Y muy rara vez se reunían los jefes de Estado y Gobierno. Cuando en el año, al final de los 80, se produce la reunificación, empieza todo el movimiento de transición en el este de Europa. Se lanza precisamente en el Reino Unido una reflexión que se dio en llamar la política de la mano tendida, que llevaría a la ampliación de la OTAN más tarde en esa década, en los años 90. Pero hay otra cosa que a lo mejor tenemos que tener en cuenta, que en el año 90 también ocurre otra cosa, que es la primera guerra de Irak, de Irak-Kuwait, que es cuando George Bush, padre, organiza una coalición admirable, porque reunió tanto a los países occidentales, unió al mundo árabe, y a una coalición muy numerosa para llevar a cabo esta operación. Bueno, yo recuerdo los debates en esa época eran sobre todo cómo utilizar a la OTAN en esa primera guerra del Golfo. Y aquí americanos e ingleses estaban muy empeñados porque temían que la OTAN, con la evolución de las circunstancias en Europa, acabara siendo irrelevante. O sea, ese temor existía ahí. Y hubo un debate en el Consejo Atlántico en el que los países anglosajones querían una implicación más directa de la OTAN, mientras que Francia, seguramente nosotros todavía, gobierno de Felipe González, y algún otro país mediterráneo, Grecia, Italia, no eran muy favorables a una OTAN que ya no mirara exclusivamente al este de Europa. Esto desembocó en una discusión en la que nuestro gobierno, liderado entonces por Felipe González, hizo un giro copernicano, sobre todo en la relación con Estados Unidos. Recuerdo que la posición defendida por España en el Consejo Atlántico era: no podemos llevar a cabo operaciones militares en Irak y en Kuwait despegando de Turquía y utilizando el suelo turco para llevar a cabo esas operaciones. Esa posición
la abandonamos por una radicalmente distinto cuando los bombardeos empezaron a hacerse con aviones que salían diariamente de las bases en España y que hicieron que realmente esa relación entre Estados Unidos y España, algo todavía dañada después de la negociación sobre el uso de las bases por parte de Estados Unidos, había quedado algo frío. Eso más el referéndum de la OTAN. Tenemos por un lado este cuestionamiento de para qué va a servir la OTAN, que vuelve a ocurrir más tarde también en la década de los 90. Pero quiero centrarme un momento en el principio de los años 90, en el que junto a la política de la mano tendida, la OTAN, todos los países de la OTAN empiezan inmediatamente a reducir sus gastos de defensa, ¿no? O sea, no hay que esperar al principio del siglo XXI para ver esto. Y esto se confirma con el primer concepto estratégico que hizo la OTAN en el año 91, publicó en Roma, en la cumbre de Roma, y en el que participé como uno de los miembros del comité que lo redactó. Ahí está muy claro que la OTAN quiere dar una, aparte de considerar que está abierta a ampliaciones, se convierte en una OTAN 360 ya entonces, y por otro lado se empieza a desmantelar lo que es, por un lado, la presencia masiva americana en Europa, que había más de 500.000 tropas americanas en Europa, y al mismo tiempo empiezan a reducirse los niveles de fuerzas a ambos lados con todo el material que se reflejaría en el Tratado de Armas de Fuerzas Convencionales en Europa, conocida como CFE, que ha durado durante mucho tiempo hasta que Rusia ya lo ha denunciado hace un par de años. ¿Dónde empieza realmente ese deseo de los occidentales de no estar dedicando una porción tan importante del presupuesto público a defensa? Esto se origina ya cuando llegamos a la situación en Europa. No hay que olvidar que en parte la transición en Europa se produce después del periodo Reagan, en el que realmente pone de rodillas a la Unión Soviética con su famoso programa Star Wars, donde hizo que la Unión Soviética se diera cuenta que en la carrera armamentística no tenía nada que hacer con el complejo industrial americano. Y eso llevó a unos acuerdos de desarme nuclear, pero llevó también a un cuestionamiento en la OTAN sobre la política de disuasión. Todo esto es para deciros que hay una conjunción de factores en esos primeros años 90, y retomo aquí y confirmo lo que decía Jorge antes sobre los temores franceses, pero también británicos, a una reunificación alemana. Si no hubiera estado el secretario de Estado Baker empujando la reunificación alemana y un personaje como Kohl, creo que esto hubiera tardado mucho en ocurrir. No se me olvidará la posición tanto de Mitterrand como de Thatcher en las discusiones en la OTAN en esos años, que eran renuentes por decir algo. Había un proceso que se montó que fue ejemplar en cuanto a transparencia con los aliados, paralelamente a las negociaciones de los 4+2, o sea, Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Alemania, con las dos Alemanias, venían los negociadores a informar en sesión restringida del Consejo Atlántico de cómo iba avanzando esa negociación, porque evidentemente había mucha inquietud por parte de muchos aliados de que se pudiera acabar encapsulando a Alemania con un estatus especial. No querían en ningún momento que esto debilitara el vínculo transatlántico y que hubiera distintas categorías de aliados. Y esto al final dio lugar
a un documento de 10 puntos que se adoptó en esas conversaciones de 4+2 y que presentó en el Consejo Atlántico Kohl, en un consejo que coincidió con algún tipo de crisis en España, que no pudo venir ningún ministro ni el presidente del gobierno. Vino el secretario general de Política Exterior en aquel momento, Fernando Perpiñán. Otro tema que me parece importante sobre si estos polvos vienen de esos lodos o esos lodos originaron esta situación, Rusia y el temor ruso a que la OTAN se fuera expandiendo hacia Oriente. Estoy de acuerdo con Jorge en que en ningún momento ha habido una seguridad dada a la Unión Soviética y después a Rusia de que no habría una reconfiguración o un traslado de lo que llamaban ellos la infraestructura OTAN hacia Rusia. Lo que sí ha habido es una pérdida de confianza progresiva y en parte diría alimentada por la OTAN durante bastantes años. En la negociación del acta fundacional OTAN-Rusia, en la que participé en las 6 sesiones que hubo lideradas por parte de Rusia por Primakov, era una obsesión continua la expansión de la OTAN, especialmente a los estados bálticos, pero diré, y aquí hago un paréntesis, Ucrania desde la primera sesión que tuvimos con Primakov, que ocurrió en Luxemburgo, fue bastante claro el que él veía que con Ucrania antes o después iba a haber un problema, porque Rusia no podía permitir que lo que es el origen de Rusia, en la mentalidad histórica rusa, pudiera llegar a formar parte de la OTAN. Y se lo dijo muy claramente a Solana, que si los bálticos eran un problema, Ucrania era aún más sensible. Y vuelvo al tema de la falta de confianza que Rusia ha albergado hacia la OTAN. En primer lugar, y daré 3 ejemplos, cuando termina la guerra de Kosovo, había una frase que se repetía hasta la saciedad, y eso sí, una seguridad que se dio por parte de la OTAN a Rusia es standards before status. Se le dijo a los rusos: a Kosovo lo vamos a convertir en un fideicomiso internacional, va a estar tutelado por Naciones Unidas, y esto dentro de 25 o 30 años ya veremos, porque Rusia lo que tenía en aquel momento es un gran miedo a reabrir la cuestión de la integridad territorial y a cambiar fronteras en Europa. Y por parte de la OTAN esto se dijo hasta la saciedad. ¿Qué pasó después? Pues en el periodo post-Clinton llega George Bush y en cuestión de muy pocos meses, por parte occidental, se decide, y por parte de la OTAN, promovidos principalmente por Estados Unidos, se decide que no, que Kosovo tiene que ser un Estado independiente. Eso ha cogido a muchos países desprevenidos. El nuestro está entre los que, por razones obvias, no ha cambiado su posición sobre Kosovo como Estado independiente, pero esta es en la primera semilla en la que Rusia se da cuenta de que, bueno, pues igual, a pesar de las buenas intenciones del acta fundacional, que no iba a haber movimientos que volvieran a dividir el mapa en Europa, sí ocurre. Y el segundo momento importante ocurre en la cumbre de Bucarest. La cumbre de Bucarest sí. No solamente se amplía la OTAN, yo creo que era ya la segunda o la tercera ampliación, sino que a Georgia se le da
un estatus especial con una perspectiva de ampliación. Y esto era absolutamente mentar la soga en casa del ahorcado. Esto llevó a Rusia a tener una política mucho más agresiva en Georgia, como vimos ya después en el 2008, y es cuando se rompe esa confianza en poder cooperar con la OTAN, que ha ido a peor por otros motivos, entre ellos la guerra de Ucrania. La ampliación en Europa yo creo que era necesaria, o sea, no hacerla no era posible. Y destacaría una cosa que para mí fue muy llamativa. Con la ampliación de la OTAN, que fue, por supuesto, mucho más rápida que la de la Unión Europea, se produjeron una serie de acuerdos en Europa entre los países aspirantes que tenían tanto problemas de minorías como problemas de limitación de fronteras, que se resolvieron en menos de un año. Cuando se hizo la política de puertas abiertas, se firmaron tratados entre Hungría y Rumanía, entre Chequia y Alemania. Se resolvieron una cantidad de problemas que llevaban encapsulados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y algunos desde la Primera Guerra Mundial. O sea, la OTAN tuvo una proyección de estabilidad resolviendo muchísimos conflictos que había, yo diría, congelados, sin llegar a la acepción que tiene este término para conflictos como el de Nagorno-Karabaj o en Georgia, ¿no? En la ampliación, Rusia nunca fue excluida, pero nunca se pensó invitarla. Yo recuerdo perfectamente cuando se discutió este tema en los años 90, mucho antes de que se firmara el acta fundacional, el embajador británico en OTAN dejó muy claro cuál era la posición de ellos en un momento en que el Reino Unido tenía mucho peso en la OTAN, cosa que hoy día desgraciadamente veo que no, ha perdido, y la definición era una frase: never say never. Y hay una petición de adhesión de Rusia que se presentó formalmente en esos años, pero que nunca se llegó a empujar, y fue todavía en época de Gorbachev. O sea, fue una petición de la Unión Soviética, pero ya justo en los primeros meses de Yeltsin. Esa petición después no se dio curso, ni tampoco los rusos volvieron a suscitarlo. Yo me pararía ahí. Creo que, si quieres que diga algo sobre la autonomía estratégica, yo creo que la autonomía estratégica, que ha dado lugar a mucho debate en Europa, y yo creo que gran parte de la desconfianza viene de su origen, ¿no? Su definición primera fue francesa, y por lo tanto los americanos siempre lo vieron con desconfianza. Yo creo que la autonomía estratégica hoy día para Europa, y para ser más claros, de la Unión Europea, es una necesidad, y además es algo que todos los americanos hoy día solicitan, sean republicanos o demócratas, que Europa se haga más cargo de su seguridad, y que no sea un socio débil. En un vínculo transatlántico no puedes tener siempre uno de los dos pilares que mantenga la alianza, y que seamos unos meros seguidores desde el punto de vista de fuerzas y de tecnología. Eso es lo que quieren los americanos. Por tanto, yo creo que la autonomía estratégica es algo que, bien entendido, no como enfrentando OTAN con Unión Europea, es necesario. Ahora, para esto no solamente hace falta un esfuerzo por parte del europeo, hace falta también un esfuerzo por parte de Estados Unidos. Y me explico. El vínculo transatlántico, la gran debilidad y crítica que ha tenido desde el principio por parte europea, liderado por Francia,
es que Estados Unidos siempre ha querido mantener la supremacía tecnológica. El vínculo transatlántico y la solidaridad europea se ha montado sobre una asociación operativa y política. Política en cuanto a los valores que defendía y queriendo actuar conjuntamente en operaciones, en Bosnia, en Kosovo. Pero los Estados Unidos jamás han querido entrar en un verdadero partenariado industrial y tecnológico. Sí, una cosa es vender sistemas a Europa, pero nunca han querido compartir sus grandes programas tecnológicos con Europa. Esto ha llevado en gran parte a ese desequilibrio que hay hoy día entre Estados Unidos y Europa y a esta necesidad militar que tiene Europa de Estados Unidos. Lo dejo por el momento ahí y después ya, si quieres, te entro en algún tema. Gracias, Jorge. El tiempo desgraciadamente corre, y digo desgraciadamente porque se han abierto tantos. Dejadme decir, yo recuerdo bien, Jorge, ahora que hablas de autonomía estratégica, aquellos tiempos, y recuerdo bien hablar con el secretario general de la OTAN y decirle, mira, aquí el problema del desarrollo de la política europea de defensa no es tal desarrollo. La política europea de defensa no va a ser un problema porque la política europea de defensa al final está llevada por naciones que son a su vez miembros de la OTAN. El problema aquí va a ser la política del sector industrial de defensa, que es otra cosa. Y recuerdo bien que tú participaste en unas cuantas reuniones para tratar en fin, de evitar malentendidos a ese respecto. Pero bueno, vuelvo otra vez al tema de Ucrania, de Rusia y demás. En el año 2007, Vladimir Putin ya establece que existe un giro. Lo dice en la conferencia de Múnich y además hay otros dos hechos, un ataque por medios informáticos, un ataque ciber a Letonia, creo que fue absolutamente brutal, y además es el año en que empieza a construir el famoso misil que dio lugar a la ruptura del acuerdo INF, del acuerdo de fuerzas nucleares intermedias, el 9M729. Es decir, había ya una decisión tomada de girar porque había un hartazgo en este sentido. En el año 2014, por cierto, cuando se produce la primera actuación en Ucrania por parte de los Little Green Men, coincide con el año que los Estados Unidos retiran su último tanque. Ya no quedan más tanques de Estados Unidos. Había, por lo tanto, la idea de que las cosas no iban mal si esto es así. Yo me pregunto y os pregunto, veamos, ¿existía la posibilidad de construir una arquitectura de seguridad europea de la que participase Rusia y que no conllevase por parte de Rusia el control de ese cinturón de seguridad que fue el telón de acero? Es decir, esa vuelta a Yalta que quiere, en cierto modo, Vladimir Putin, o estamos ya en un juego muy diferente de esto. Bueno, si quieres, intento contestarte yo a eso. Yo creo que eso no es posible o no fue posible, pero no fue posible por la mentalidad de Putin, concretamente. Y creo que en esto tiene mucho que ver ese sentimiento nacionalista que impregna tanto su doctrina política, ¿no? Él ha dicho muchas veces que la desaparición de la Unión Soviética, y lo ha escrito incluso, no es la mayor desastre del siglo XX. Yo creo que, en fin, han pasado otras cosas, pero él piensa que es ese, ¿no? Y él lo dice porque quiere recuperar para Rusia el estatuto de gran potencia que tuvo la Unión Soviética. Cuando Obama dijo que Rusia era una potencia regional, yo creo que aquello fue una banderilla de fuego, ¿verdad?, para un hombre como él. Y él se da cuenta de que para tener esa influencia regional, esa influencia global, perdón, que quiere recuperar para Rusia, necesita una zona de influencia. Vio en el año que se empezaba a mover el tablero, tanto en Bielorrusia como en Ucrania, el año 14, con la aproximación a la Unión Europea, en el mismo Kazajistán también. Y entonces decidió actuar
para evitarlo, ¿no? Yo creo que es esa mentalidad, pero claro, Rusia se encuentra con que quiere jugar en Champions y no tiene banquillo, no tiene presupuesto para ello, ¿no? Es un país que tiene una población declinante, zonas muy poco pobladas en la frontera con Asia, envejecida, que solo produce commodities, gas y petróleo, que tiene un PIB ligeramente superior al de Italia. Y claro, para jugar en Champions tienes que ser como Estados Unidos, que tiene 24 billones, o como China, que tiene 17, ¿no? La diferencia es brutal. Y yo creo que es eso, es ese deseo frustrado de pretender recuperar una influencia global que no está en condiciones de tener, la que le ha llevado a romper esa arquitectura de seguridad europea, porque se da cuenta de que, en fin, para lograr ese objetivo imposible necesita Ucrania, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? En este momento estamos, yo creo, y eso, la invasión de Ucrania forma parte de esto, estamos en el fin de la era geopolítica que empieza en el año 45. Hay una serie de países que no están de acuerdo ni con las normas que rigen, que se las clasifican, ¿verdad?, o las califican de ser demasiado occidentales, demasiado blancas, demasiado, en fin, y ni están de acuerdo con esas normas, ni están de acuerdo con el reparto de poder que se hizo entonces. Ese es el problema, y eso es lo que salta por los aires con la invasión de Ucrania como manifestación más visible de ese cambio de era geopolítica en la que estamos inmersos. Sí. Hay quien opina que la invasión de Ucrania, la del 22 me refiero ahora, no fue por lo que Ucrania hace, porque Ucrania no puede ser una amenaza para Rusia, sino por lo que Ucrania representa. Esto se ha dicho mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un paso más allá. Eh, Vamos a ver, antes nombraste tú Jorge Dezcayar, y quisiera también que me diera su punto de vista Jorge Domecq sobre una posible próxima presidencia del señor Trump, de Donald Trump, que a mi juicio podría cambiar mucho las reglas del juego y desde luego cambiar, bueno, pues cambiaría el mundo realmente si volviera a llegar, porque además llega habiendo aprendido, ya el Deep State no va a ser capaz de controlar sus movimientos como lo intentó en su momento, y yo lo vi desde la OTAN. Hay quien ha hablado de la posibilidad de que si Donald Trump llegase de nuevo presidente, hiciera lo que yo denomino un Nixon inverso, es decir, un abrazo, un partido de ping-pong, no entre Mao y Nixon, evidentemente, sino entre Donald Trump y Vladimir Putin, para tratar de alejarlo de China, que es la gran obsesión trumpista y la gran obsesión de los Estados Unidos en este momento, y que dejaría a Europa en un lugar también, bueno, pues muy delicado. No sé, Jorge Domecq, en este caso, ¿qué estás pensando de todo esto que vienes oyendo? Bueno, seré bastante cauto porque aquí tenemos a Jorge que conoce Estados Unidos mejor, habiendo sido embajador allí. Yo creo que hoy por hoy, casi todas las quinielas, aunque queda todavía partido por jugar, apuntan a una vuelta de Trump. Y en esa vuelta de Trump en el tablero europeo, en relación principalmente con OTAN y Ucrania, yo creo que mmm, empiezo a notar un viraje, no solamente de los países, sino de la gran industria europea, ¿eh? De que tenemos que prepararnos para que vayan a cambiar muchas reglas de juego. Una que no va a cambiar seguro es la política de Estados Unidos hacia China. En esto hay convergencia de demócratas y republicanos. De hecho, no hago más que señalaros a la decisión de Biden de incrementar de manera notable las tarifas arancelarias sobre productos chinos que adoptó hace ahora poco más de una semana. Pero en Europa yo creo que va a haber algunos cambios. En primer lugar, el equipo de apoyo a Trump ya empieza a utilizar de manera bastante clara que el objetivo del 2% no va a ser suficiente, y que van a querer exigir un 3,5% a los países europeos en inversión en defensa. Al mismo tiempo, el Deep State, esta vez Trump quiere superar lo que él considera que puso en jaque a su presidencia, es que la administración americana estaba controlada por
prodemócratas en su primer mandato. Y ahora tiene unos genízaros, entre comillas, que son de su línea dentro del Partido Republicano, unas 25.000 personas, para poder penetrar las instituciones y poder llevar a cabo una presidencia, yo creo que bastante más autocrática. ¿Qué va a hacer en Europa? Bueno, en Ucrania yo creo que va a intentar buscar alguna solución que lleve a un alto el fuego. Desde luego, Rusia, con el único país con el que quiere negociar lo que ocurra en Ucrania en el futuro, es con Estados Unidos. Y Europa lo único que podrá aspirar es estar en la mesa y poder contribuir, sobre todo porque le va a tocar, como casi siempre, pagar la factura. Pero Rusia quiere negociar. Y esto, por lo que decía antes Jorge, es una cuestión de estatus. Rusia ha perdido el estatus de potencia global y además Estados Unidos se lo dijo brutalmente en el comienzo de la presidencia de Bush Jr. Le dijo, nosotros a Rusia, eso se lo dijo Condoleezza Rice a los rusos, trataremos a Rusia como lo que es. Ustedes tienen un PIB que se acerca hoy día más a Brasil y por lo tanto yo ya no le voy a dar un tratamiento de gran potencia en el que arreglamos las cuestiones de una manera bilateral. En Ucrania, el tema de la Alianza Atlántica, por hacer un enlace con nuestro debate, va a ser lo que se adopte en Ucrania, va a tener un impacto muy grande en la OTAN y el futuro de la OTAN. Y ese es mi mayor temor, que Trump utilice la negociación con Rusia para de alguna manera vaciar de contenido lo que es el artículo 5. Y eso para Europa es malo. Sabéis que a pesar de que Trump a veces dice vamos a salir de la Alianza Atlántica, le haría falta 2/3 del Senado para poder revertir el Tratado Atlántico. Pero lo que sí puede tomar como comandante en jefe es una serie de decisiones que vacíen de contenido real ese pacto atlántico. Y eso es lo que más temo que pudiera acabar haciendo. Y termino con la cuestión de la autonomía estratégica que antes no dije. Hoy día la cuestión de la autonomía estratégica de Europa no es solamente un concepto en el ámbito de la defensa, es un concepto que abarca aspectos como la energía, donde quizás nuestra mayor independencia de Rusia pueda acabar haciéndonos muy dependientes energéticamente de Estados Unidos, muy dependientes en temas de materias críticas y muy dependientes en temas tecnológicos como por ejemplo la nube. Yo veo las decisiones que se están tomando a nivel Unión Europea y el grupo de grandes empresas, el GAFA, ¿no? Con Google, Amazon, Facebook, etcétera. La nube en la que Europa va a meter el lago de datos europeos puede en un momento dado ser controlado por Estados Unidos y también el acceso a ello. Y esto es un tema que me inquieta sobre todo ante una posibilidad de que el vínculo transatlántico quede en entredicho o vaciado de contenido. Gracias, Jorge. Jorge Dezcayer, estoy seguro de que tienes algo que decir sobre esto. Bueno, yo estoy aprendiendo mucho escuchando a mi tocayo, ¿no? Pero efectivamente la posibilidad de que Trump vuelva es una realidad en este momento, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque estoy jubilado, puedo decir lo que me parezca, ¿verdad? Y yo creo que Trump sería una desgracia para Europa, sin duda ninguna, pero también para Estados Unidos, ¿no? En estos momentos va adelante en lugares, en 5 estados claves de 6, ¿no? Que son Pensilvania, Arizona, en Nevada, en Georgia y en Michigan. Y si esto no se revierte, pues, pero en fin,
su elección, como decía también mi tocayo, el problema es que esta vez si es reelegido no habrá adultos en la habitación que sean capaces, ¿verdad?, de controlarle un poco. Entonces, influencia va a tener, sí, con la relación con China, quizá ahí, como efectivamente dices, cambien menos las cosas porque hay una política bipartisana al respecto, probablemente es el único gran acuerdo que hay a través de Across the Aisle, que dicen allí, ¿no?, en el Congreso, pero va a cambiar con relación a Israel también de una forma, y va a cambiar con relación a Ucrania, ¿no? Y esto lo que iba a cambiar con relación a la OTAN, con los peligros que muy bien ha señalado Jorge Domecq y que están ahí, ¿no? Él llegó a decir que a los países que no gasten el 2%, no ya hablo del 3,5%, sino el 2%, invitará a Rusia, dijo, to do whatever the hell they want with them. Claro, es tremendo, ¿no? Está casi invitándolo. Porque la autonomía estratégica, siempre se decía, no, hay que tener una autonomía de Europa, ser capaz de proyectarnos militarmente, en fin, no hacerlo en contra de la OTAN, sino en coordinación con la OTAN, en fin, con todas estas. Pero lo cierto es que yo creo que la idea de autonomía estratégica, por una parte, con la invasión de Ucrania, ha dado un paso atrás muy grande. Cuando los países han visto las orejas al lobo, lo que han buscado es la protección de la OTAN, y lo vemos porque es el paraguas nuclear norteamericano, y lo vemos en Suecia y en Finlandia, pero al mismo tiempo, al ver que la posibilidad de que Trump sea elegido, entonces decimos, un momento, tenemos que hacer algo, ¿no? Pero tenemos que hacer algo, ¿cómo? Una autonomía estratégica, y estoy completamente de acuerdo con lo que decía, es mucho más que ir a defensa, aunque exige utilizar mejor los fondos que dedicamos a defensa. Si uno mira cifras, se encuentra con que Europa está gastando en defensa 350.000 millones de dólares al año. Estados Unidos está en otra liga, están 800.000 o 900.000 ya, ¿no? Pero es que China está en 250.000 y es que Rusia 65.000. Y a nosotros con 350.000 no nos tomas en serio. Hay que hay que reforzar la interoperabilidad de fuerzas, hay que estar seguros, ¿verdad?, de quizá producir menos helicópteros o en menos modelos y menos. En fin, hay que racionalizar nuestra industria de defensa. Pero claro, ¿en torno a qué lo hacemos? La única fuerza nuclear que nos queda en Europa es la Force de Frappe francesa. Y sin ella, siendo muy débil como es, ¿estamos en condiciones de organizar algo en torno a eso? Los políticos de nuestros partidos no se ponen a temblar ante la simple mención de esa posibilidad. En fin. Y luego está todo el tema de la inteligencia artificial, que yo creo que es en fin, merecería un debate aparte. Hay un libro muy interesante que acabo de leer que recomiendo a todo el mundo porque es de lectura fácil, que se llama AI Superpowers, que lo ha hecho un chino que se llama Perdón, repite otra vez el título. Artificial Intelligence, AI Superpowers. Ajá. Que se lo ha hecho un chino que se llama Kai Fu Lee, que es el gran experto chino en... Bueno, este hombre dice que la inteligencia artificial va a añadir al PIB mundial 15 billones de dólares de aquí al año 30. Una barbaridad. 15 billones, el PIB mundial son 80 billones. Perdón, de aquí al año 50, he dicho el año 30, no el año 50. Son 80 billones. Añadirle 15 es una barbaridad. Pero es que él dice que de estos 15 billones, más de la mitad se van a quedar en China. ¿Por qué? Porque China tiene tres cosas en mayor cantidad que los americanos. Primero, tiene más emprendedores. Segundo, tiene más ayudas estatales. Y tercero, tiene más datos sobre los que trabajar que tienen los americanos. En consecuencia, más de la mitad, 4 billones, dice, se pueden ir a Estados Unidos y el resto se repartirá por el mundo con una pequeña... Dice, ¿y Europa? Y recuerdo que a la persona que se lo preguntó, que es amigo mío y que me lo contaba directamente, dice, bueno, ¿y dónde deja usted Europa? Dice, y me miró con un desprecio infinito y me dijo, mire usted, a Europa en esta batalla ni está ni se la espera. Yo creo que eso es muy grave, porque como bien decía Jorge, nuestros datos pueden estar en manos de otros. Y nosotros tenemos, yo creo que una cosa que hay que hacer en Europa, por ejemplo, es cambiar las leyes de competencia, permitir la unión de Siemens y Alstom, por ejemplo. Hay que crear grandes campeones europeos capaces de competir en esas ligas, ¿verdad?, donde compiten los Estados Unidos y está compitiendo China. Pero, en fin, esta es otra batalla que nos lleva lejos, pero que nos puede dejar inferioridad de condiciones a los europeos si no tomamos medidas y las tomamos pronto, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, o Jorges a ambos. Yo recuerdo que Jorge Domecq en un momento dado en la OTAN, en una ocasión, dio la cifra, la diferencia que había en inversión en tecnologías, en nuevas tecnologías, entre Estados Unidos y Europa. No recuerdo cuáles eran las cifras, pero eran
en fin, brutales. La diferencia era de 1 a 90, a lo mejor, en los niveles de inversión en cuanto a tecnologías. Bueno, la conclusión a la que llegáis es, por lo que veo, que hoy la autonomía, siendo deseable, no es posible. Se siguen necesitando fuerzas que nos apoyen. Eh, Diría también que el aumento de la inversión en defensa, que ya se probó necesaria y que ya viene desde la cumbre de Chicago, incluso antes. Yo recuerdo haber oído a Donald Trump hablar del 4% en la sede de la OTAN. Y hay otra serie de temas que, como tú muy bien decías, Jorge, Defcayar en este caso, se nos quedan desgraciadamente en el tintero. Todo el tema de nuevas tecnologías, revolución del átomo, nuevas energías posibles, inteligencia artificial, etcétera. O también estoy pensando en la evolución demográfica. Que China vaya a perder 500 millones de habitantes nos pone, para el año 100, nos pone en una situación geopolítica absolutamente diversa. Que Europa entre en un colapso demográfico, con la excepción de Turquía, si la consideramos plenamente europea, la excepción quizá de Francia, quizá de Suecia, dicen, desde luego no de España, de la que se habla que caería hasta los 20 y pico millones, pues eso también cambia mucho las cosas. Y cambia mucho también lo que puede ser, cuando dais estas cifras y estas posibilidades de la economía, cambia lo que es el viejo contrato social europeo. El contrato social europeo, que se apoya en 3 cifras elementales: porcentaje del PIB en el mundo. No somos ni el 25 ni ya el 20, probablemente estaremos ya a lo mejor en el 18. En fin, hay muchas maneras de contabilizar el PIB. Tenemos una población que ha pasado a ser, pues qué sé yo, el 8%, el 7% del mundo, y sin embargo seguimos siendo el 50% del gasto social universal. Si eso es competitivo y si lo podemos mantener, y las consecuencias políticas que tiene el no mantener esto, es otro tema que, quién sabe, a lo mejor lo podemos hablar. Desgraciadamente, como decía, se nos acaba el tiempo. Queda claro de esta conversación que vivimos momentos muy convulsos en los que nos jugamos mucho, y además cuando la tentación de resolver el futuro por la vía de la fuerza también puede crecer. Y ante eso, aclarar una postura política acompañada por la determinación de no dejarse arrastrar ni por el alarmismo ni por las amenazas, parece elemental. El si vis pacem parabellum, desgraciadamente, sigue siendo la realidad que marca los tiempos, a la que tenemos que adaptarnos y mirar a ver cómo seguimos desde una Europa que está, vosotros lo habéis descrito, y la verdad es que yo pensaba que yo era pesimista, pero veo que vosotros estáis en una línea, quizá incluso peor que la mía en ese sentido, aunque no es pesimismo la palabra, ¿no? En cualquier caso, muchísimas gracias. Nos hemos comido ya la hora y más que la hora. Esto daría para mucho más tiempo, como decía, y os quiero agradecer en el alma la clase particular que nos habéis dado, el tiempo que habéis dedicado, el esfuerzo, porque veo que estáis los dos con anotaciones.